Muy buenos días. eh, Muy buenos días. Mi nombre es Freddy Cantillo. Vamos a realizar el trabajo de la prueba de desempeño del curso para entrenador de trabajo seguro en alturas. Vamos a hacerlo bajo el marco de la resolución 1409 del año 2012. Vamos a estar hablando específicamente del capítulo 2, obligaciones y requerimientos, en el artículo 4 y 5. Es muy importante que tengamos en cuenta que la resolución 1409 en su capítulo 2, obligaciones y requerimientos, tiene, tiene tres artículos. Sería el artículo 3, 4 y 5. Pero nosotros vamos a estar hablando del artículo 2, del artículo 4 y 5, perdón. Sería obligaciones de los trabajadores y obligaciones de las administradoras de riesgos laborales. Bueno, vamos a comenzar. Artículo 4, obligaciones de los trabajadores. Asistir a las capacitaciones programadas por el empleador y aprobar satisfactoriamente las evaluaciones, así como asistir a los reentrenamientos. Es muy importante que tengamos en cuenta de que los trabajadores son la base fundamental de nuestro programa de trabajo seguro en altura. Teniendo esto en cuenta, ellos son los que deben tener la responsabilidad, deben tener obligaciones en frente al cumplimiento de este programa. Hay unas obligaciones establecidas y hay unos entes establecidos, como decíamos anteriormente, que era el empleador, los trabajadores y las administradoras de riesgos laborales. Es importante que tengamos en cuenta de que los trabajadores, como les decía, es la base fundamental porque es donde está enfocado o hacia donde va dirigido este programa de trabajo en altura. Pues podemos ver de que el gerente debe cumplir con esa parte monetaria, debe cumplir con esa parte de recursos humanos, debe cumplir con esa parte de proveer de que se puedan cumplir todos los equipos, como dice la misma resolución, cubrir todos esos aspectos de riesgo que puedan generar una caída a los trabajadores. Eso lo hace la gerencia, pero son los trabajadores los que deben tomar conciencia de su trabajo y poder cumplir a cabalidad todas estas cosas o poder utilizar todos estos elementos y poder utilizar todos estos recursos que la gerencia está destinando. Entonces, es hacia donde ellos que va enfocado ese programa de protección para trabajo en altura. Y una de sus obligaciones es asistir a todas las capacitaciones. ¿Por qué se hace énfasis en las capacitaciones? Pues es en la capacitación donde se le puede impartir el conocimiento al trabajador y que este trabajador pueda actuar de una buena manera frente a situaciones de riesgos y de peligro. En este caso, peligros de altura o riesgos de caída. Entonces, es muy importante que nosotros recalquemos esta información. Es hacia los trabajadores donde se debe enfocar el mayor esfuerzo y ellos deben tener la obligación y el deseo en su corazón, el anhelo de pronto de cumplir esto. Que no haya una persona detrás constantemente diciendo ponte un arnés, porque va a llegar el momento en que no vamos a poder colocar, si tenemos 100 trabajadores, no vamos a poder colocar 100 inspectores, 100 coordinadores de trabajo seguro en altura que estén al pendiente de esas actividades a realizar en trabajo en altura. Entonces es importante que dentro de las obligaciones de los trabajadores ellos entiendan que deben asistir a todas sus capacitaciones. Muy importante, asistir a los reentrenamientos. El reentrenamiento es, diría yo, que la base fundamental de la protección. ¿Por qué? Porque ese reentrenamiento permite que ellos puedan recordar teoría, pueden recordar esas técnicas de trabajo en altura al momento de la realización de las actividades. Entonces es importante que ellos, aunque hayan hecho 10 reentrenamientos, 8 reentrenamientos, 5 reentrenamientos, no sé, se me viene a la mente cualquier número a partir de la resolución 1409,
aunque ellos hayan hecho muchos reentrenamientos, es importante que ellos anualmente vayan porque les va a dar la oportunidad de poder recordar todas esas cosas que posiblemente se les hayan olvidado y tener el conocimiento dado de un experto, de un entrenador de trabajo seguro en altura, un profesor que les pueda recordar y les pueda dar unas nuevas luces para la prevención de trabajo en altura, prevención de accidentes por trabajo en altura. Entonces es muy importante de que los trabajadores puedan asistir a esos cursos, que puedan asistir a esos reentrenamientos, a las capacitaciones. Es muy importante asistir a las capacitaciones programadas previo a la realización de trabajos en altura en cada una de las jornadas laborales. Porque esa capacitación, esa charla de 5 minutos es la oportunidad para reportar esas condiciones que tienen, es para la oportunidad para reportar cómo se sienten, para reportar si tienen alguna duda de algún uso de un equipo de protección para trabajo en altura. Entonces es muy importante que ellos puedan asistir a todas esas capacitaciones programadas. Importante, aprobar satisfactoriamente las evaluaciones, que nos quede una satisfacción y una evidencia de que ellos pudieron entender lo que se les quiso dar en esa capacitación. Y no solamente eso, sino que ellos puedan poner en práctica por medio de su trabajo y nosotros por medio de una inspección, ellos puedan colocar en práctica todo lo que aprendieron en esa capacitación. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, para fines de obligaciones de los trabajadores. Vamos con la segunda obligación, que es cumplir todos los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el empleador. Teniendo en cuenta que el empleador es la persona responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de las organizaciones, él es la persona que debe, como decíamos anteriormente, cumplir con el presupuesto económico, cumplir con esa parte del recurso humano para que este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pueda seguir adelante, se pueda llevar en medio de una mejora continua, haya una planeación, una ejecución, una verificación y una auditoría, perdón, y una auditoría, sí, en cuanto al cumplimiento de este sistema de gestión. Él es el responsable, de eso no tenemos la duda, pero hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que son los trabajadores los que deben cumplir los procedimientos de seguridad y salud establecidos. Entonces, hay unos procedimientos ya establecidos dentro de su sistema de gestión, dentro de las organizaciones, y son los trabajadores los cuales deben cumplir estos procedimientos establecidos dentro del sistema de gestión, que nos llevan a unos indicadores, que nos llevan a unos objetivos, que nos llevan a una verificación del cumplimiento de esos objetivos. Entonces, tenemos en cuenta de que aunque el empleador, por medio de su encargado del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, como indica la resolución 0312, el cuál debe ser un profesional de seguridad y salud del trabajo, o un tecnólogo, dependiendo del grande de la empresa, o dependiendo de pronto de la cantidad de trabajadores de la empresa. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el empleador es el que denomina, o el que decide todo el rumbo SST de la organización, ¿cierto? Es el gerente como encargado, él es el que determina cuáles son esas cosas que él desea implementar dentro de su sistema de gestión de la organización, cumplimiento de la resolución 0312 con todos sus estándares, pero es el trabajador. El trabajador es el que cumple cada uno de estos procedimientos, y es responsabilidad de él, tanto en el decreto 1072, tanto en la resolución 0312 y en la resolución 1409, es responsabilidad de él cumplir todos los procedimientos establecidos, todos los planes de trabajo. En eso incluimos el plan anual de trabajo, todos los procedimientos, la guía, los instructivos de trabajo. Todo esta es responsabilidad del empleador, del trabajador, cumplir
estos procedimientos. En muchas ocasiones, en las jornadas laborales, en diversas empresas en las que pasamos, nos damos cuenta de algo, que los empleados o los trabajadores, perdón, en este caso utilicemos el término que nos habla la norma, el empleado en ocasiones, el trabajador, perdón, en ocasiones no cumple eso que se está estableciendo en una guía, en un instructivo. ¿A qué nos conlleva este no cumplimiento? ¿Qué nos lleva este no cumplimiento de la norma? Nos lleva a accidentalidad, nos lleva a condiciones inseguras, nos lleva a actos inseguros, nos lleva a que se nos genere una cantidad de pronto de enfermedades profesionales, de situaciones de riesgo que se nos pueden convertir en cosas mayores, Entonces debemos tener algo en cuenta, que son los trabajadores en los que se debe enfocar este programa de trabajo en altura, y ellos deben tener la responsabilidad de poder cumplirlo. Viene la tercera obligación, la cual considero que es muy importante. Esta obligación es el hecho de reportar. Vamos a leerla completamente. Dice: informar al empleador sobre cualquier condición de salud. Aquí tenemos esta palabrita, salud, que si recordamos que es salud, nos vamos a que es un completo bienestar físico, mental y social de los trabajadores, basado en la triada de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Entonces, informar al trabajador cualquier condición de salud. ¿Qué sobreentendemos ahí? Ahí entendemos algo muy claro. Y es que cuando el trabajador no está en condiciones de salud para realizar una tarea, este no estar en condiciones nos puede llevar a la ocurrencia de un accidente. Y en este caso, que es una tarea o una actividad de alto riesgo, trabajo en altura, no tarea crítica, podríamos decir, en este caso, ese no reporte oportuno de la condición de una salud se nos puede presentar o se nos puede convertir en un accidente de trabajo mortal. Claro. Mortal, ¿por qué? Si apenas estoy trabajando a 1.50 metros, apenas estoy trabajando a 1.60 metros, tengo un mareíto que me dio esta mañana porque me comí un cerdo, me comí un chicharrón y cualquier situación, cualquier cosa que ellos puedan decir para no reporte de esta condición de salud, se nos puede convertir en algo muy grave. Una caída de espalda por desmayo a 1.50 metros, a 1.60 metros, puede significar fractura en la columna, puede significar daños en órganos interiores, en órganos del ser humano, puede significar traumas cráneoencefálicos, puede significar cualquier cantidad de cosas que pueda generar un daño en la integridad del trabajador, como nos dice la definición de accidente de trabajo. Entonces, es importante que el trabajador, teniendo en cuenta las dos obligaciones anteriores, llegando con disponibilidad a la tercera obligación, es importante que el trabajador pueda reportar oportunamente esas condiciones de salud en las cuales él se siente. Es que un trabajador es una persona normal, es una persona que aunque está entrenado para realizar un trabajo, en este caso trabajo en altura, aunque un trabajador está certificado, porque podemos hablar que es una persona certificada por un ente, por un centro de entrenamiento, en este caso puede estar avalado por una norma que es la resolución 1409, aunque él esté certificado para eso, él es una persona que puede sentirse mal, él es una persona que puede llegar a tener enfermedades, puede llegar a tener un virus, puede llegar a tener cualquier condición de salud que le permita o que le impida, perdón, que no le permite y que le impida realizar un trabajo. Entonces, aquí tenemos algo muy claro. Esa información de la condición de salud que él le da, en este caso al coordinador de trabajo en altura, parte de los cimientos para la prevención de un accidente.
En ese reporte de condición de salud está el inicio de la prevención de un accidente de trabajo. Más adelante tenemos, en la resolución tenemos unas restricciones, los cuales nos indica que son técnicas de prevención, técnicas de protección, y dentro de esas técnicas de prevención tenemos los permisos de trabajo en altura, ¿cierto? Entonces, dentro de esa marco de permiso de trabajo en altura, de informarle al coordinador cómo me estoy sintiendo yo físicamente, si me siento bien o me siento mal para la realización de un trabajo en altura, el cual, como decíamos anteriormente, es tarea crítica. Ahí en esa base fundamental tenemos la prevención de un accidente. Es ahí donde encontramos una efectividad en nuestro programa de trabajo en altura. Si el trabajador no informa adecuadamente, si el trabajador no informa oportunamente su condición de salud, podemos estar fácilmente frente a una condición de riesgo, una condición insegura que nos pueda generar un accidente mortal, un accidente grave. Entonces, es importante que ellos reporten esas condiciones de salud. Es importante que ellos constantemente tengamos una comunicación entre el coordinador de trabajo en altura, ayudante de seguridad, persona que realiza trabajo en altura, que toda esta información pueda ir oportunamente a la gerencia en los momentos indicados que se vaya a realizar. Entonces, esa información oportuna entre coordinador y trabajador y ayudante de seguridad nos lleva a la prevención de accidentes laborales, y que esta es la base fundamental, y que esto es el porqué de la realización de un programa de protección de trabajo en altura. Nosotros realizamos un programa de trabajo en altura para prevenir accidentes de trabajo en altura. Nosotros realizamos este programa con el fin de que esos accidentes no se presenten. Cualquiera que sea el causante de este accidente de trabajo, la idea por medio de este programa que hablábamos anteriormente es poder prevenirlo. Entonces, si vamos a la prevención como base principal del programa de trabajo en altura, debemos hablar del cumplimiento y debemos hablar del reporte de condiciones de salud. Eso va ahí agarrado de la mano. Eso, digamos que es, uno va del lado del otro. La prevención va con la información. La prevención de accidentes de trabajo, yo voy a tomar mi información de lo que el trabajador me reporte. Entonces, es importante que digamos todas esas restricciones que se nos presenten. Podemos tener restricciones por enfermedades comunes. Una operación te da una restricción. Un vértigo te da una restricción. Un mareo te da una restricción. Enfermedades como colesterol, que generan un mareo y una desestabilidad, te puede dar una restricción para trabajo en altura. Pongamos el ejemplo de una persona que trabaja en altura. Trabaja a 15 metros de altura colocando estructuras de metalmecánica, estructuras de construcción. La persona está aparentemente bien, se hace sus exámenes médicos, aprobado, va a su reentrenamiento, aprobado. Está yendo a trabajar, pero hace 2 días está sintiendo un leve mareo. Está sintiendo un vértigo, está sintiendo fastidio en los ojos, en los oídos, pero él está aprobado por la resolución. Él está aprobado por un centro de entrenamiento. Él está certificado bajo una norma, bajo una resolución establecida. Él lo está. Eso no le impide que él haga su trabajo, ¿cierto? Viendo desde los ojos normales y a la luz de la norma, él está apto para realizar un trabajo, pero gracias a esa condición de salud que él está sintiendo, mareíto, vértigo y todas estas cosas, él está restringido para realizar un trabajo. Y ahí es donde hablamos de la palabra restricción, que el trabajador debe hablar de esas restricciones, debe comentar de esas restricciones, debe informar a su coordinador de trabajo en altura o responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo esa indisposición que él tiene para realizar un trabajo. Entonces, vamos más adelante con la cuarta obligación
Es importante saber que son seis obligaciones de los trabajadores. Vamos por la cuarta. Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean implementadas por el empleador. Esto es muy importante. En esto he enfocado esta clase, y es que el trabajador es el principal objetivo de nuestro programa de protección contra caída. El trabajador es el principal objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, establecido por la resolución 0312 y todas estas resoluciones anteriores, 1072, 1562. El trabajador es el objetivo, la salud del trabajador, la prevención de accidentes es el objetivo de todas estas resoluciones y estas normas establecidas anteriormente. Entonces, si el trabajador no tiene una conciencia de cumplimiento, de responsabilidad, ahí estamos haciendo algo mal. Ahí está fallando, algo debe estar fallando dentro de nuestro sistema de gestión. Puede ser un tema de capacitación, un tema de concientización, puede ser un tema de procedimientos, de guías, de instructivos, puede ser un tema de divulgación, de información del sistema de gestión. Posiblemente nuestro sistema de gestión está quedando solamente en papeles, está quedando solamente dentro de un computador, puede estar quedando solamente en la cabeza del responsable del sistema de gestión y no está siendo transmitido a satisfacción a los trabajadores, que son, digamos, el objetivo principal. La prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales es el objetivo principal de nuestro programa de protección para trabajo en altura y de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, los cuales deben ir agarrados de la mano, prácticamente inmersos uno del otro. Bueno, vamos con la obligación número 5. Reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caída. Sigamos en la misma línea que veníamos, teniendo en cuenta de que es el trabajador, la persona al quien me ha enfocado todo este sistema de prevención y protección contra caída, todo este programa y todas estas normas establecidas. Es él quien él se beneficia más, o todos nos beneficiamos, pero es él el que preserva su vida. Entonces, anteriormente hablábamos de los reportes de actos y condiciones, reportes de condiciones de salud. Ahora vamos a un reporte de deterioro o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención. Si nos vamos a recordar cuáles son estos sistemas de prevención, de protección, sistemas colectivos, recordamos que son sistemas de protección, son todos los equipos que tenemos encima, ¿cierto? Arnés, líneas de vida, arrestadores, mosquetones. Sistemas de prevención, malla, señalización, demarcación de área, barandas, las cuales deben cumplir con unos requerimientos mínimos de resistencia, 200 libras. Entonces, cuando yo reporto como trabajador el mal estado, el mal funcionamiento de un equipo de prevención, un equipo de protección, perdón, o un sistema de prevención, estoy diciéndole a mi coordinador de trabajo en altura, hey, no puedo hacer la actividad porque tengo el arnés malo. En ocasiones anteriores hablábamos de que es el trabajador el que se beneficia de esta situación, se beneficia de este reporte. Es el empleador el que se beneficia también de que el trabajador reporte una condición de salud. ¿Por qué? Porque vamos enfocado a la prevención de accidentes de trabajo. Eso es la base fundamental o es el principio de estas normas. Entonces, el reporte oportuno
de estos equipos, de estos sistemas de prevención, es obligatorio y es obligación para los trabajadores. Dice el sexto, participar en la elaboración y diligenciamiento del permiso de trabajo en altura, así como acatar disposiciones del mismo. Permiso de trabajo en altura. Este permiso de trabajo en altura, ¿qué es? Es un documento que no nos va a proteger de una caída, ¿cierto? En caso de una caída, no podemos hacer un avioncito de papel y se lo tiramos al trabajador cuando viene cayendo. No lo va a salvar. No es protección. Este sistema es prevención. Este permiso es un control administrativo que nos permite identificar de que todas las cosas, de que todo el entorno y todo el contexto de la realización de este trabajo esté adecuado. Este permiso nos va a permitir poder hacer una lista de chequeo con todas las condiciones. Arnés adecuado, sí. Punto de vida, línea de vida, sí. Punto de anclaje adecuado, sí. Resiste, sí. Todo este permiso nos va a permitir poder tener control de ese entorno. Y mira lo que dice aquí, que es algo muy importante. Participar en la elaboración. No es que el coordinador de trabajo de altura me debe hacer el permiso de trabajo y yo solamente debo firmar. No, porque es una actividad mutua. Es una actividad donde yo le voy a reportar al coordinador. Esta base está mala, este andamio no tiene todas las plataformas, este andamio le hace falta estas piezas, no tiene los tornillos niveladores, este andamio está desnivelado. Es en esa colaboración mutua donde nosotros vamos a poder identificar esas condiciones de peligro. Van a quedar sentadas en un permiso. Ese permiso se va a aprobar. Entonces, es ahí donde el trabajador debe entrar en contacto. Y la comunicación, como hablábamos en la primera responsabilidad anteriormente, es la comunicación que nos va a permitir poder tener control y prevenir, sobre todo eso, la prevención de posibles accidentes laborales y hasta enfermedades que se nos puedan generar por una caída o por cualquier situación. Entonces, ellos deben participar activamente en la realización de este permiso. No es solamente de que el coordinador me llena el permiso y yo solamente lo firmo y pongo mi cédula porque no sé qué estoy llenando. Entonces, es responsabilidad de los trabajadores estar en comunicación con el coordinador, entrar activamente a la diligencia, el diligenciamiento del permiso y acatar todas las normas que salgan de este permiso. Puntos de restricción, puntos ciegos donde no se puede llegar, lugares a los cuales no podemos acceder. Ellos deben tener claro por la realización de ese permiso a dónde no pueden llegar. Entonces deben actuar activamente. Vamos un poco más adelante. Vamos a pasar a las obligaciones de las administradoras de riesgos laborales, las ARL. Hay algo que tener, o debemos tener algo claro, o debemos tener algo bastante presente. Y es que aunque las administradoras de riesgos laborales sean un ente, un asegurador, sean un ente, podríamos decir que de vigilancia, ellos también tienen una responsabilidad de frente a este programa de trabajo en altura. En muchas ocasiones nosotros como responsables de este programa de trabajo en altura o como responsables de este sistema de gestión de las organizaciones no utilizamos las ARL, le tenemos miedo. Cuando nos llama un asesor de la ARL nos da miedo y decimos nos llamó la ARL o viene la ARL y nos espantamos. No. Las ARL tienen una obligación muy importante y tienen un papel muy importante en cuanto a este tema de protección de trabajo contra caída, sistema de prevención, sistemas de protección. Ellos tienen un tema, tienen una responsabilidad muy importante. Entonces, ¿dónde está enmarcado eso? En el artículo 56, 59 y 80 del decreto 1295 de 1994. Ellos deben y tienen la responsabilidad, tienen una obligación. No es que voy a llamarlo a ver si tiene el tiempo de que me atienda después de 2 años. No. Ellos tienen una obligación constante de poder ayudarnos y poder asesorarnos en cuanto
a muchas cosas del sistema de gestión, perdón, del sistema de protección contra caída que vamos a tocar más adelante. Listo. Obligaciones. Vamos a rodar esto para acá para que no nos interrumpa aquí. Obligaciones. Obligación número 1, y la cual considero es muy importante, una de las más importantes. Realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos de trabajo en altura de acuerdo a este reglamento. Cuando dice este reglamento, sobreentendemos que es la resolución 1409. Entonces, realizar actividades de prevención. Esto ya lo había dicho antes, en la prevención está el éxito del sistema de protección contra caída. En la prevención está el éxito del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la prevención está el éxito de la seguridad y salud en el trabajo en general. Y en la prevención está el éxito y está el fundamento de todas estas cosas conjuntas. Es en la prevención de accidentes donde nosotros vamos a poder tener un éxito. Entonces, actividades de prevención, ¿en qué? ¿En qué va enfocado? Principalmente en los trabajadores. Asesoría y evaluación de riesgos de trabajo en altura. ¿Qué nos pasa a nosotros como encargados del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, o de un frente de trabajo, de una empresa, de una planta empresarial, de una planta industrial, de una obra de construcción? ¿Qué nos pasa cuando nosotros somos los encargados? Con el pasar del tiempo vamos viendo los riesgos y le vamos dando menos importancia. Vemos que hay un cable que no está aislado, y con el pasar de los días los vamos haciendo parte de nuestro paisaje dentro de la organización. Esa asesoría y evaluación de riesgo por parte de las ARL son muy importantes porque ellos vienen con otra visión que nos permite poder tener claro cuáles son esos riesgos que tal vez nosotros ya no lo veíamos como riesgoso. Su punto de vista nos puede ayudar a la prevención, poder solucionarlo y de esta forma prevenir accidentes laborales que se nos puedan presentar a causa de ese acto inseguro, a causa de esa condición insegura, a causa de ese arnés de que ya está en malas condiciones, pero que nosotros tal vez lo vemos bueno. A causa de esas barandas que tal vez nosotros la vemos en buenas condiciones, pero cuando viene una persona con otras perspectivas, dice no cumple porque ya está en malas condiciones, ya tiene corrosión, ya no está resistiendo lo que inicialmente resistía porque ha perdido parte de su estructura. Entonces, esa obligación de la ARL en temas de asesoría, en temas de evaluación de riesgo, es muy importante que las utilicemos. Ellos deben responder y deben tener esas obligaciones con las empresas. Como dice anteriormente, que tengan afiliadas empresas que exista el riesgo de caída. Simplemente por tener ese riesgo de caída, ellos asumen una responsabilidad como administradora de riesgos laborales. Ellos asumen una responsabilidad frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización. Asumen una obligación frente al cumplimiento de esta resolución 1409 del año 2012. Entonces, nosotros como responsables de este sistema de gestión, nosotros como responsables frente a un sistema, frente a un programa de protección contra caída de trabajo en altura, debemos utilizarlos. Ellos tienen una obligación y nosotros tenemos un derecho. Debemos utilizarlos. Entonces, ejercer vigilancia y control en la prevención de riesgos de trabajo en altura conforme a lo establecido en la presente resolución. Ojo, aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Si nos damos cuenta o si vemos en la parte de arriba, ellos tienen una obligación de realizar actividades de prevención, pero abajo ejercen vigilancia y control de que esas actividades de prevención sean cumplidas a cabalidad. Si tenemos una visita por parte de la ARL, por parte de un funcionario experto de trabajo en altura, y nos dice, hoy, 1 de enero del año 2020, hacemos un reporte de que el sistema de acceso que estamos utilizando, el andamio, se encuentra en malas condiciones, no tiene todas sus partes, tiene corrosión, no tiene un tornillo nivelador que le permite estar a nivel
todo el andamio. Hacemos ese reporte 1 de enero del año 2020. Pasamos pandemia, pasamos 2 años, pasamos el tiempo que querramos, y en la próxima visita del mismo experto se dejó un plan de trabajo establecido, pasó un tiempo y vemos que está pasando lo mismo. Tenemos el mismo sistema de acceso dañado, más corrosión de la que había antes. Ya no solamente le hace falta un tornillo nivelador, sino que le hacen falta todos los tornillos niveladores al andamio. Para de contar. Ellos tienen la responsabilidad de ejercer vigilancia y control. Tienen la responsabilidad de ejercer esa presión o esa vigilancia para que se puedan cumplir todos los planes de trabajo de mejora del sistema de protección contra caídas. Listo. Nos vamos a la parte 3. Asesorar a los empleadores sin ningún costo, sin influir en la compra, sobre la selección de equipos de los elementos de protección personal y trabajos en altura. Ellos tienen la responsabilidad de asesorarnos, tienen la obligación de asesorarnos sin ningún costo adicional de cuáles son los equipos que se nos asemejan o que nos ayudan a la realización del trabajo de una manera más eficiente. Esto no es incluyendo ningún costo adicional, esto no es con horas adicionales, no. Esto es simplemente obligación de ellos poder asesorarnos de la mejor manera para poder comprar los equipos adecuados para la realización de nuestros trabajos, poder comprar nuestros equipos, poder utilizar los elementos de acceso de la mejor manera y poder tener un control de todas estas cosas. Elaborar y publicar y divulgar guías técnicas estandarizadas por actividades económicas para la aplicación de la presente resolución, por lo cual podrán hacerlo por administradores o en guión con varias administradoras de riesgos laborales. Pueden juntarse todas las administradoras de riesgos laborales y sacar una guía. Es responsabilidad de ellos, es obligación de ellos poder darnos una guía, unos instructivos de cómo realizar trabajos en altura. Darnos luces, porque todos los trabajos no son iguales, todas las actividades a realizar por el hecho de cambiar el ambiente de trabajo, ya hay un cambio de riesgo, un aumento de riesgo, una disminución de riesgo, de factores que influyan en las posibles ocurrencias de accidentes de trabajo. Entonces, como obligaciones tenemos que ellos deben realizar esas guías, esos instructivos, divulgárselas a las organizaciones para poder tener una mejora continua y poder tener una prevención. Básicamente, en todo lo que hemos tratado, todo lo que hemos hablado, podemos decir de que esto está enfocado, todas estas responsabilidades están enfocadas en la prevención de accidentes de trabajo. Inicialmente, esa es la base fundamental. Quiero darle gracias al Centro Educativo Formar por toda esta atención prestada, por sus buenas instalaciones, por todos sus buenos equipos, por toda la ayuda que nos han dado para poder lograr este objetivo de ser entrenadores de trabajo en altura. Damos gracias a todos los profesores, a toda la logística que conlleva a la realización de este curso de entrenador de trabajo en altura y poder seguir estudiando, poder seguir preparándonos para un beneficio de nuestros trabajadores y de nuestros sistemas de gestión, como dice, para una mejora continua. El hecho de estar preparándonos constantemente nos va a llevar a esa mejora continua. Le damos muchas gracias al Centro Educativo Formar. En otra ocasión nos veremos.